Dios te bendice hoy en este día. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad de estar aquí para predicar la palabra. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que me das para predicar el Evangelio de salvación a través de este medio de la Iglesia Cristiana. Nueva vida en Jesucristo, en el programa Cristo te llama. Yo te pido, Padre, que me guíes con tu Espíritu Santo y me des sabiduría de lo alto para comunicar este mensaje de tu palabra. Oh, mi Dios, toca el corazón de quien escuche para que vuelva a ti, porque para que busque tu rostro, Padre Omnipotente, y para que reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es entre el cielo y el infierno hay dos caminos, dos puertas, dos amos. Y comienzo con estas preguntas. Número 1, ¿cuál camino eliges seguir? Número 2, ¿por cuál puerta quieres entrar? Número 3, ¿y a cuál amo has elegido seguir? Busquemos en la Biblia las enseñanzas de la palabra de Dios sobre cuál es la mejor decisión a tomar en cuanto a elegir su destino. La Biblia nos dice que hay dos caminos, el camino angosto y el camino espacioso. El camino angosto es el que lleva a la vida eterna con Dios. Y el camino espacioso, ancho, es el camino de la perdición, del pecado, que lleva a la muerte espiritual y a la condenación del alma. Cristo Jesús te invita a tomar la decisión más importante de su vida. Debemos elegir el camino a seguir para llegar a Dios. Y Jesús es el camino. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Únicamente por medio de Jesús podemos llegar a Dios. Este es el camino a la vida eterna. Aunque es invisible, es seguro porque Él lo ha preparado. Y Cristo Jesús nos enseña cómo avanzar por este camino. Y escuche bien, cuando unimos nuestra vida con la de Cristo, nos unimos con Dios y podemos estar seguros de que recibiremos la vida eterna porque Él la ha prometido a todos los que creen en Cristo y han confesado sus pecados y se han arrepentido de todos los pecados cometidos, aceptándolo como Señor y Salvador. Oigan bien, el otro camino, que es espacioso, ancho, es el que lleva a la perdición. Está a la vista de todos y invita a entrar a ese mundo de pecado. Pero cuidado, no entre en ese camino. Ese es el camino de la muerte espiritual. Es el de la condenación de su alma y lo llevan al infierno. Ahí va ese camino de la perdición, a ese lugar va. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dicen, voy a leer el versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia nos menciona estas dos puertas, la que es estrecha y el camino es angosto, que lleva a la vida eterna con Dios, y la otra puerta es la ancha de un camino espacioso que lleva a la condenación. Y le pregunto a usted que escucha el mensaje, ¿por cuál puerta quiere pasar? La Biblia también nos detalla dos clases de personas. Número 1, el creyente, el que cree en Dios. Número 2, el incrédulo, el que rechaza a Dios. La persona creyente es la que se salva por tener fe en Cristo Jesús,
por creer en él. Y así lo dice Juan, capítulo 3, versículos 15 y 16. En el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, escuche bien, la persona incrédula rehúsa aceptar la obra de Cristo y su incredulidad misma lo ha condenado. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 18, que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y le pregunto a usted que escuche este mensaje, ¿cuál de estas personas es usted? ¿Cuál de estas personas crees en Cristo o rechazas a Cristo en tu vida? Y esta es la triste condición de un pecador delante de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está dispuesto a seguir a Cristo? Le pregunto. Usted tiene la libertad de elegir entre dos amos. Número 1, elige a Cristo, o número 2, eliges el pecado. Cada uno de estos dos amos pagan con su propia moneda. Si eliges seguir pecando, irás a condenación. Es la muerte espiritual. Es una muerte eterna sin Dios. Número 2, si eliges seguir a Cristo, tendrás vida eterna con Dios. La salvación de tu alma es una vida nueva que comienza desde el momento en que lo recibes en su corazón y continuará para siempre. Y le pregunto, ¿a cuál amo has elegido en tu vida? Si vives en el camino ancho de la perdición, arrepiéntese de sus pecados, pida perdón a Dios, Él te perdonará y te dará la vida eterna. Escuche bien, nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, es por un momento, no sabes y no sabemos cuándo vamos a morir. Así que aprovecha el tiempo de vida que tienes y cambie su manera de vivir. Viva para Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Si sigues el camino espacioso de pecado, lo llevará a la condenación de su alma, y el lugar a donde va a ir después de esta vida aquí en la tierra es el infierno. Escuche bien. No se engañe creyendo que hay otro lugar entre el cielo y el infierno. Oiga bien, cuando salga de esta vida, cuando mueras, entrarás a la vida venidera. Es una vida para siempre allí, ya sea en el cielo o en el infierno. La Biblia no menciona que existe un lugar donde uno pueda librarse del infierno y prepararse para entrar al cielo. La Biblia tampoco menciona que hay que orar por las personas muertas. Ya ellas dejaron de existir y fueron a su destino. Escuche bien. Y son dos destinos. Uno será de gozo y felicidad con Dios, una vida eterna con Dios. Y el otro destino será de tormento y desesperación eterna en el infierno. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8. En el versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí se refiere a los que tienen a Cristo en su corazón, a los que lo han recibido a Cristo. Ellos se salvarán. Nos salvamos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que vivimos para Cristo. Pero vamos a ver el versículo 8 que dice, pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos son los que van a condenación, porque han tomado el camino equivocado, el de la perdición por el pecado. Ese es el camino ancho y espacioso. Si usted se halla en el camino equivocado, escuche bien, aún tiene tiempo de cambiar su vida, aún está a tiempo de tomar la decisión más importante en su vida. Siga el camino de Cristo Jesús. Ese es el camino que lleva a Dios. Es el camino que lleva a la vida eterna con Dios. Arrepiéntese de sus pecados, confiéselos y deje de pecar. Acepta en su corazón a Cristo. Recíbalo en su corazón como Señor y Salvador. Y hoy es el día de tu salvación. Debes tomar esta decisión hoy, ahora. Esperar para tomar esta decisión es equivalente a decidir no seguir a Cristo. Escuche bien, la indecisión es una decisión fatal. Le pregunto, ¿quieres aceptar la vida que Cristo le ofrece? Hoy Cristo te llama a que lo recibas si aún no lo has hecho. Reconozca que es un pecador y que necesita un Salvador. Este es Cristo Jesús nuestro Señor. Arrepiéntese de su pecado, que Cristo Jesús te perdona. Comprenda que Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesús para salvarlo. Solo cree y confiéseselo a Dios. Recuerda, hay dos destinos. Escoja hoy a cuál irá. ¿Quiere ir al cielo? Le pregunto. ¿O al infierno? Es tu decisión. Recuerda que solo Cristo salva. Si usted escuchó este mensaje, le invito a congregarse en la iglesia más cercana a su domicilio, donde se predica el Evangelio de Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia, para que no vayas a escuchar mensajes distorsionados. También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina, de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, y la dirección es 73 Fairmont Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Los servicios son los días martes y jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana. Dios los bendiga siempre.